Bueno, como os comentaba en la presentación de la Asamblea, vamos a ver rápidamente cuáles han sido las reivindicaciones del sindicato en la mesa de negociación de la semana pasada sobre el borrador que trasladó la Consellería como propuesta para la regulación de la fase de prácticas de este curso. Entonces, en el primer punto del borrador, lo que pedimos a la Administración es que se pudiera convalidar la fase de prácticas para aquel personal docente que haya trabajado al menos un curso escolar. Entendemos que la fase de prácticas está para completar el proceso selectivo y adquirir una cierta habilidad como docente, pero también entendemos que aquellos docentes que ya llevan un curso escolar trabajado, pues han tenido tiempo suficiente para tener esos conocimientos. De esa forma, cumplimos con la normativa estatal, que sí que prescribe la fase de prácticas como parte del proceso selectivo, como os había dicho, y por otro lado también llevamos a cabo en forma legislada una realidad, y es que las personas que ya tienen un cierto bagaje, una experiencia, cortamos por ahí, por un curso escolar, pues debería convalidársele la fase de prácticas. La siguiente reivindicación es formación voluntaria siempre para los tutores y en tiempo de horario escolar, dentro del horario escolar, la formación, con la finalidad de que los tutores sepan abordar de manera más fácil la tutelación de sus alumnos en prácticas, pues estaría muy bien que la Consellería de Educación ofertase de forma voluntaria para aquellos tutores que así lo deseasen una formación siempre, como he dicho antes, en horario escolar. Esta formación la recoge también la propia convocatoria, el borrador de convocatoria sobre el que basamos esta asamblea, y lo que observamos es que si en el texto pone podrá ofertar a los tutores esta formación, pues no lo vemos de una forma muy concreta, y así instamos a la Consellería a que la oferte y que recordarle además que el día 31 tienen que empezar a tutelar, o sea que esto debe ser cuanto antes. Sobre esta formación de los tutores a la que me estaba refiriendo, pues cuando se imparte una actividad formativa o también cuando se recibe formación por parte de la Administración, pues se tiene una certificación de esa actividad formativa. Entonces, desde el sindicato, para estimular positivamente a los tutores en esta formación, lo que le pedimos es que esta acreditación cuente como formación permanente para sexenios, así como otros procesos como son, por ejemplo, el proceso de cátedras o el proceso de concurso de traslados. Y asimismo también, además de la formación, pues que esa labor desempeñada, que no es baladí, sino que es un trabajo que deben hacer esos docentes en los centros educativos, pues que tuviese también, esas labores tuviesen también el reconocimiento y, por tanto, una forma de reconocimiento que menos que también la puntuación, la baremación en procesos como el concurso de traslados o el proceso de cátedras. A ver, la siguiente reivindicación, y esto es una novedad con respecto, por ejemplo, a la del año pasado, la convocatoria del año pasado, es la visita del inspector. En la parte de la convocatoria que habla de la inspección educativa, concretamente en el punto 5C del borrador, pues se establece que el inspector debe visitar al alumno que está en prácticas. Desde el sindicato consideramos innecesaria esta obligatoriedad y ya hemos instado a la Consellería de Educación que esta visita pues, sea voluntaria y nunca en ningún caso obligatoria. Por otro lado, en el punto 7 del texto que regula, que ahora mismo es un borrador que regula la fase de prácticas, pues hemos observado que los cursos que tenéis que hacer, ¿vale?
superar la fase de prácticas, que por un lado va a ser un curso de 15 horas online, ahora mi compañero Raúl os contará, pero bueno, va a ser un curso online y otro curso que sí que tiene carácter presencial. Entonces, desde el sindicato, lo que hemos pedido a la Consejería de Educación es que mantenga ese presencial, pero que también ofrezca formación online equivalente, de manera que aquel funcionariado en prácticas que desee hacerlo de forma presencial porque la metodología o las características del curso se tengan que llevar a cabo de esa forma y lo considere mejor para su formación así, pues bueno, que vaya a la presencial, pero también es verdad que puede haber funcionariado que se decline por otro modelo formativo que le permita mayor flexibilidad y posibilidades organizativas, tanto a nivel profesional como de conciliación familiar y laboral. Y en ese sentido le instamos a la Consejería que también ofertase esta formación 100% online. En el siguiente punto, en cuanto al punto 9, que son los supuestos para la reducción de la fase de prácticas. Mirad, en condiciones normales la fase de prácticas pues dura en general, bueno, las prácticas duran todo el año, pero en general a efectos de evaluación, tal y como prescribe la resolución que regula esto, son 6 meses, ¿eh? En general son 6 meses, del 1 de septiembre para una persona que se incorpora el 1 de septiembre y que finalizaría, si hasta el 31 de marzo del 2024 realiza las prácticas, son esos 6 meses. Pero la convocatoria ampara ciertas situaciones, ciertos supuestos que ahora os contaremos, desarrollará mi compañero Raúl, que vienen en la resolución, a través de los cuales esa fase de prácticas se puede reducir a 3 meses. Pues bueno, había dos grandes supuestos, por un lado maternidad, acogimiento, accidente, y había un bloque de supuestos y otro bloque de supuestos de enfermedad grave propia del funcionario en prácticas. Pues bueno, desde el sindicato lo que hemos pedido en este apartado de la resolución que regula la fase de prácticas es que se amplíe a otro supuesto más, que además de esos dos que ya existen y tenemos, que se amplíe a uno nuevo, y ese nuevo sería la reducción de la fase de prácticas en cuanto a evaluación de 6 a 3 meses para aquellos funcionarios en prácticas con un familiar de primer o segundo grado con una enfermedad grave. Para finalizar con las reivindicaciones o alegaciones al borrador que hicimos desde el sindicato CESIF la semana pasada a la Administración, pues pedimos a la Consellería que incluya un punto adicional en este borrador en el que se regule la implementación de un correo electrónico para atender al funcionariado en prácticas de forma directa y eficaz, en forma que en esta parte que forma parte, valga la redundancia, del proceso selectivo, y es un proceso muy importante, pues si en un momento determinado tenemos alguna inquietud, alguna aclaración que queramos que se nos aclare desde la Consejería de Educación, pues a través de un correo electrónico del tipo, por ejemplo, @funcionariosenpracticas.gva.es, pues formulásemos esa cuestión para obtener por escrito la contestación de la Consejería. Bueno, pues estas son las reivindicaciones o las alegaciones al planteamiento de la Consejería que nos trasladó al sindicato, y esperamos se han tomado nota, alguna de ellas, tal y como recoge el resumen de la mesa sectorial, alguna de ellas sí se comprometieron a llevarla a cabo, van a estudiarla, siempre tiene que tener, según ellos, una compatibilidad, entre otras jurídica, y nada, en esa estamos. En cuanto se publique en el DOC el texto definitivo, la resolución que regula la fase de prácticas, pues conoceremos en qué ha quedado para seguir reivindicando y mejorando este tipo de convocatorias. Bueno, pues en particular para la de este año vamos a desarrollar los aspectos que vienen en el borrador, y por tanto
ahora ya doy la palabra a mi compañero Raúl, que os irá contando pormenorizadamente cada apartado de esta resolución. Adelante, Raúl, cuando quieras. Buenas tardes a todos los asistentes. Decir que la asamblea la vamos a basar en el borrador que la Consellería ha presentado en mesa sectorial. Todavía no ha salido la resolución y se publicará en breve. Y la resolución, vamos, al 95% va a ser idéntica al borrador del que es objeto esta asamblea. Deciros también, en primer lugar, que en la página web nuestra tenéis un banner permanente en la parte lateral derecha, donde tenemos toda la información de funcionarios en prácticas, todas las novedades que van saliendo, resolución, el nombramiento como funcionarios en prácticas que se hizo por resolución de 12 de septiembre, etc. Empezando con el borrador que presentó la Consellería, la realización de la fase de prácticas la tienen que realizar aquellas personas seleccionadas en el proceso selectivo de este año. Entonces, el desglose de las personas que tienen que realizar esta fase de prácticas salió en la resolución de 12 de septiembre del 23 de la Dirección General de Personal. Se publicó en el DOC 9688. Y también la tiene que realizar algún aspirante de la oposición de maestros del año pasado que bien o pidieron prórroga o fueron no aptos. Entonces también tienen que realizarla esas personas. Pero bueno, el grueso de las personas que realizarán la fase de práctica serán los que vienen de la oposición de este año. En segundo lugar, decir que las comisiones calificadoras son las que se van a encargar de evaluar la fase de prácticas. En cada dirección territorial, Alicante, Valencia y Castellón, se va a formar una comisión calificadora y van a estar formadas básicamente por personal de la inspección y personal de la dirección territorial. Y esas comisiones calificadoras, pues las funciones que van a tener es supervisar con el apoyo de la inspección que toda la documentación e información del expediente electrónico de las personas funcionarias en práctica se ha integrado en la correspondiente plataforma. Después, evaluar a los funcionarios en prácticas cuando les llegue toda la documentación e informes correspondientes, porque les llegará informe de la inspección, de la dirección del centro, de la persona tutora, la autoevaluación del funcionario en prácticas y con todo eso realizarán la evaluación correspondiente. Y resolver en su caso las dudas que se planteen en aplicación de lo que dispone la resolución cuando se publique. Estas comisiones calificadoras se constituirán en un plazo de 10 días después de que se publique la resolución que va a regular esta fase de prácticas. Entonces, esa resolución se publicará en breve y en un plazo de 10 días se constituirá una en Castellón, otra en Alicante y otra en Valencia, que serán las encargadas de las funciones que hemos nombrado. El tercer punto de este borrador es la designación de las personas tutoras. Al personal funcionario en prácticas le será designado un tutor o tutora por la dirección del centro. Este nombramiento recaerá en primer momento entre el personal funcionario de carrera del mismo cuerpo docente y de la misma especialidad, designándose preferentemente personal docente con 5 o más años de servicio en la especialidad. Eso sería, digamos, lo ideal. Si existe esa persona, ese perfil en el centro, pues será el que será nombrado como tutor para el correspondiente funcionario en prácticas. Si no, pues pasamos, digamos, al siguiente personal docente, funcionario de carrera, que sea titular de una o de diversas especialidades del mismo cuerpo y área, en la que la persona aspirante desarrolle las prácticas. ¿Que no existe tampoco ese perfil? Pues se pasaría, digamos, a otro personal docente, que sería personal docente, funcionario de carrera, que tenga destino en el centro, siempre que pertenezca al mismo cuerpo. Se entiende que si es en un instituto, pues será, digamos, personal del mismo cuerpo, si es en un conservatorio será del mismo cuerpo, y entonces ese sería, en el caso de que no haya un personal docente, funcionario de carrera del mismo cuerpo y de la misma especialidad, pues al final sería que sea por lo menos del mismo cuerpo. Y si ya en último caso no existiera, pues la persona que ejercería esa tutoría de las prácticas sería la jefatura de estudios del centro. La persona titular de la dirección del centro hará efectiva la designación del tutor de prácticas a través de la plataforma telemática Óbice hasta el 30 de octubre del 2023. Por lo tanto, durante este mes de octubre, una vez salga la resolución y tal, el director, la directora del centro nombrará el tutor de prácticas.
Siguiente apartado del borrador se refiere a la persona designada como tutora de la funcionaria o del funcionario en prácticas. Pues por lo tanto, esta persona que sea nombrada como tutor deberá elaborar un informe que, digamos, está regulado según anexo 1, que también lo tenemos publicado en la documentación que fue a mesa sectorial, ese anexo 1, que es el que se encargan de elaborar los tutores. En ese anexo 1, pues tiene una serie de apartados y en él se valora la aptitud para la docencia del funcionario en prácticas y se efectúa la evaluación de sus capacidades didácticas. Creo que recordar que tenía cada apartado pues entre el 1 y el 4, poco conseguido, muy conseguido, y entonces pues ahí valoraban, digamos, una serie de ítems a la persona funcionaria en prácticas. Ese era el anexo 1, que es el que debería rellenar el tutor de prácticas. Para el correcto ejercicio de estas funciones, las personas tutoras deberán asistir al menos a 2 sesiones de docencia mensuales de las que impartan las personas en prácticas. Y al mismo tiempo que observan su trabajo, con el alumnado les orientan en todo lo que le presente dificultad o requiera una atención especial. Por lo tanto, se deben estar presentes en 2 sesiones que hagáis como funcionarios en prácticas, 2 sesiones de docencia, y ahí os ayudarán o os aportarán todo lo que consideren. También otro de las funciones de los tutores de prácticas será formar y asesorar al funcionario en prácticas, por ejemplo, en cuanto a temas como lo que es la PGA, la evaluación, la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, asesoramiento de la docencia en el aula. Pues bueno, fuera un poco una forma de interactuar entre el tutor de prácticas y el funcionario en prácticas en cuanto a todas estas aspectos. Otro elemento que interviene en este proceso de funcionario en prácticas es la dirección del centro. El director o directora tiene también una serie de funciones relacionadas con el periodo de prácticas. Las funciones en concreto de la dirección del centro consisten en asesorar e informar a las personas funcionarias en práctica sobre algunos aspectos que tienen más que ver posiblemente con la burocracia, el trámites administrativos, documentación del centro, etcétera. Entonces tienen que informar, por ejemplo, con respecto al proyecto educativo del centro, a la concreción curricular, a la programación general anual, el plan de actuación para la mejora y memoria, normas de organización y funcionamiento, el plan de convivencia, funcionamiento de los órganos de gobierno y de coordinación de didáctica del centro, claustro, COCOPE, etcétera. Entonces es un poco informar al funcionario en práctica de todos estos aspectos, entre otros. A estos efectos, la dirección del centro deberá planificar y realizará antes del día 31 de octubre del 2023 al menos una reunión con las personas funcionarias en prácticas adscritas a su centro. Posiblemente haya varias personas funcionarias en prácticas y se acuerde una reunión para planificar y un poco informar de estos aspectos y ya, digamos, tratar lo que va a ser el periodo de prácticas, ¿vale? Ya sería antes del 31 de octubre. Al final del periodo de prácticas, pues la dirección del centro también deberá realizar un informe y ese informe se basará en el anexo 2, que también lo tenemos publicado con la documentación que fue a mesa sectorial. Por lo tanto, el tutor realiza informe con respecto al anexo 1 y la dirección del centro informe con respecto al anexo 2. Siguiente elemento que interviene en el periodo de prácticas, la inspección educativa. La inspección educativa participará en la evaluación de la fase de prácticas de las personas funcionarias en prácticas con una serie de funciones. Pues, por ejemplo, asesorarán y atenderán las dudas planteadas por las personas funcionarias en práctica, pero también por las personas tutoras, también por las personas responsables de las direcciones de los centros, asesorando sobre el procedimiento y plazos de la fase de prácticas. Por lo tanto, ahí va a ser un poquito el elemento donde tenemos que acudir tanto a nivel de tutor, director, funcionario en prácticas para dudas que puedan surgir con respecto a esta fase de prácticas. La inspección de educación realizará la supervisión
sobre el cumplimiento de las funciones y responsabilidades atribuidas a las personas tutoras y dirección de los centros. Por lo tanto, tendrán que ver que esos tutores de prácticas y esos directores de los centros donde hay funcionarios en práctica están cumpliendo con las funciones que se les encomendan en esta resolución, que es de momento borrador, pero que se reflejará en la resolución que se publicará en breve. También deberán realizar, que ya lo comentaba mi compañero Rafa anteriormente, la visita al aula con la finalidad de supervisar la documentación pedagógica y la práctica docente de la persona funcionaria en prácticas. Pues un poquito, en principio, coordinarán una visita para, pues un poco, de primera mano, conocer esa práctica docente del funcionario en prácticas y revisar algo de documentación relacionada con esa práctica docente. La inspección educativa también deberá realizar un informe que se ajustará al anexo 3, donde básicamente tendrá una serie de ítems que serán apto o no apto, una serie de apartados que rellenará la inspección educativa. Por lo tanto, tutor anexo 1, director anexo 2, inspector anexo 3. ¿Vale? Eso son, digamos, la documentación de la fase de prácticas que deberán ir rellenando cada uno de los elementos que intervienen en este proceso. El séptimo apartado del borrador se refiere a las actividades que deben realizar las personas aspirantes durante la fase de prácticas. Como funcionan en prácticas, pues deberéis realizar una serie de actividades para poder conseguir y superar este citado proceso de las prácticas. En primer lugar, serían actividades de inserción en el centro, que básicamente es hacer, digamos, lo relativo a evaluación, tutoría con el alumnado, programación, pues un poco es el día a día del centro realizar esas actividades, digamos, de forma adecuada. Para todo ello, pues también el tutor de prácticas pues va asesorando, va informando un poquito al funcionario en prácticas. También habrá que realizar 2 actividades de formación, que consistirán, por un lado, en una actividad formativa de 30 horas, que con casi total seguridad tendrá el perfil de semipresencial, ¿vale? Y esa será obligatoria, y también será obligatoria otra actividad formativa que consistirá en un módulo de prevención de riesgos laborales. Ese será totalmente online. Pues esas 2 actividades son obligatorias para poder superar esta fase de prácticas. Lo que es el servicio de planificación de la formación permanente del profesorado inscribirá de oficio a los funcionarios en prácticas para la realización de los cursos al personal funcionario en prácticas en el CEFIRE de referencia del centro. Es decir, según donde esté ubicado el centro en el que tenéis la plaza este año, os van a escribir de oficio en el CEFIRE de referencia de ese centro. Y luego, si queréis cambiaros a otro CEFIRE que a lo mejor está más cerca de vuestro lugar de residencia o viene mejor por lo que sea, pues podéis hacerlo. Pero de oficio, digamos, de principio, os van a inscribir en ese CEFIRE, ¿vale? Bueno, pues eso ya os lo irán comunicando. Tenéis que tener, digamos, acceso periódico a vuestro correo de GVA, porque muchas comunicaciones se las van a hacer por ese lado, ¿vale? Entonces, toda esta información es importante por si queréis modificar ese CEFIRE a través del cual vais a realizar la formación obligatoria. Bueno, por lo tanto, hemos dicho, actividades que hay que realizar, actividades de inserción en el centro. Esto sería un poquito el día a día en el centro, hacer lo que toca. Actividades formativas, 2 obligatorias. Hay que rellenar un informe de autoevaluación que se ajusta al anexo 4, que también lo tenemos recogido en la documentación que fue a mesa sectorial. Por lo tanto, anexo 1, 2, 3 y 4, tutor de prácticas, dirección del centro, inspección y funcionario de prácticas. Y por último, también decir que la dirección del centro, con la colaboración de la Jefatura de Estudio, facilitará la coordinación necesaria para que las personas en prácticas asistan al menos a 3 sesiones completas de docencia de las personas tutoras. Por lo tanto, esa sería otra actividad que hay que realizar, asistir a 3 sesiones de nuestro tutor de prácticas, ¿vale? Pues esas serían un poquito las acciones obligatorias a realizar en este periodo de prácticas. Seguimos, evaluación de las personas en práctica, sería el apartado 8 de este borrador. Pues decir que la evaluación de las personas aspirantes será efectuada, lo que hemos dicho al principio, por las comisiones calificadoras, que hemos dicho que había constituida una en cada dirección territorial, una en cada provincia. ¿Y en base a qué van a evaluarnos? Pues en base al cumplimiento de los siguientes requisitos.
Pues por un lado, la realización de las actividades formativas, que son obligatorias. Por otro lado, la realización del informe de autoevaluación, anexo 4, que es obligatorio. Y luego a esa comisión calificadora les vayan a llegar los distintos informes por parte de la dirección del centro, por parte de la persona tutora y por parte de la inspección de educación. Por lo tanto, tanto en cuanto esos informes sean positivos, pues por lo tanto hemos hecho las actividades formativas obligatorias y los informes son positivos, por lo tanto tenemos un apto en el periodo de prácticas. Así es como ellos, digamos, nos evalúan en base a los informes y a nuestras actividades obligatorias que tenemos que realizar. Personas aspirantes que no superen la fase de prácticas por haber sido declaradas no aptas, bueno, podrán incorporarse con personas aspirantes seleccionadas en el siguiente proceso selectivo para repetir por una sola vez la realización de la fase de prácticas. Por lo tanto, podemos obtener, bueno, no es lo idóneo, pero se podría tener un no apto y aún tendríamos otra convocatoria para poder superar esta fase de prácticas. Noveno, duración de la fase de prácticas y calendario de aplicación. Bueno, pues decir que, de conformidad con lo que prevé la base 12 de la orden, la duración de la fase de prácticas será de un curso académico, es decir, durante todo el curso escolar tenemos la condición de funcionario en prácticas, ¿vale? A 1 de septiembre del 2024, con toda seguridad ya seréis funcionarios de carrera, pero durante este curso escolar sois funcionario en prácticas. En cuanto a la evaluación de este periodo en prácticas, tendrá una duración mínima de 3 meses y una duración máxima de 6 meses de servicios efectivos. Esos efectos de evaluación. Sin perjuicio de algunas excepciones previstas en los apartados 10º y 11º de la orden 72/2022, que podemos, digamos, alargar la fase de prácticas o la podemos posponer al curso siguiente, ¿vale? Con una serie de excepciones. Bueno, pues sin perjuicio de estas excepciones, a fecha 31 de marzo de 2024 se darán por finalizadas las prácticas a efectos de evaluación. Es decir, si todo ha ido normal, a esa fecha 31 de marzo se terminará a efectos de evaluación la fase de prácticas. En caso de que el personal funcionario se encuentre en situación de permiso por nacimiento de hijos, de adopción, de acogimiento, riesgo durante el embarazo, incapacidad temporal por enfermedad grave, este periodo de prácticas podrá tener como mínimo una duración de 3 meses, que deberá ser de servicios efectivos. Por lo tanto, digamos, disminución del periodo de evaluación debe ser motivada por algunas de estas circunstancias, de estos motivos que acabo de enumerar, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues sí que podría reducirse la evaluación a 3 meses. Las comisiones dispondrán hasta el 19 de mayo de 2024, las comisiones calificadoras, para remitir a la Dirección General de Personal Docente los expedientes electrónicos con el acta final, con toda la documentación que han ido incorporando y con la evaluación que hayan hecho. Hasta esa fecha tienen de tiempo para remitir a la Dirección General de Personal Docente esos expedientes electrónicos. Si se ha pospuesto un poquito la fase de prácticas porque estamos en alguno de esos supuestos de maternidad, paternidad, acogimiento, accidente, embarazo, tal, y no podemos terminar a 31 de marzo, no hemos completado los 3 meses mínimos de fase de prácticas a efectos de evaluación, pues ahí sí que podríamos pedir que se nos aplazase, que se nos alargase un poquito ese periodo de prácticas. Entonces, hablando en concreto de esta ampliación, ¿vale? Se trata en el apartado 10º, la ampliación de la duración de la fase de prácticas, y viene a decir lo siguiente, que el personal funcionario en prácticas que a 31 de marzo no haya prestado servicios por un tiempo inferior a 6 meses o a 3 meses en los casos especificados, deberá completar este periodo hasta el 30 de junio del 24. Es decir, no hemos completado el periodo de prácticas a 31 de marzo, pues podemos completarlo de forma excepcional hasta el 30 de junio del 2024. Para ello, ¿qué habrá que hacer? Pues la persona funcionaria en prácticas deberá solicitar la mencionada ampliación a través de la aplicación informática OBIDOC antes del 31 de marzo. El inspector o la inspectora de educación correspondiente supervisará la solicitud de la persona interesada y le informará a través de la misma aplicación de la aceptación o denegación de la ampliación solicitada, ¿vale? Pues por lo tanto todo esto será a través de OBIDOC, tanto la petición como la contestación que nos van a dar, y si hasta el 31 de marzo no hemos completado el periodo reglamentario, podemos pedir que se amplíe esa evaluación hasta el 30 de junio.
Eso sería ampliación. Y otra cosa es el aplazamiento de la fase de prácticas, ¿vale? Nos lo describe en el apartado 11º. Dice, las personas aspirantes que con la ampliación del plazo previsto en el apartado anterior y por causas debidamente justificadas por la Dirección General de Personal no puedan completar el mínimo de 6 meses o bien de más de 3 meses en el caso establecido en el resuelvo noveno, deberán presentar a través de la plataforma electrónica OBIDOC y antes del 30 de abril una solicitud de aplazamiento para la realización de la fase de prácticas. Es decir, no voy a poder completar la fase de prácticas, no llego a esos 6 meses ni a los 3 meses por las circunstancias descritas anteriormente, tengo que solicitar aplazarlas y, como hemos dicho antes, se podrá realizar de forma extraordinaria otra vez lo que es este periodo de prácticas. De la misma forma, quienes ya al principio de la fase de prácticas sepan que no van a poder incorporarse para llevar a cabo por causas debidamente justificadas, también podrán pedir un aplazamiento para realizarla en el siguiente curso 24-25, presentando en este caso una solicitud general telemática, que es un trámite Z, junto con la documentación que proceda dirigida a la Dirección General de Personal Docente. Es un trámite Z dirigido a la Consellería de Educación, a personal docente y acompañado, como se pueden anexar documentos en el trámite Z, de la documentación correspondiente por la causa que motive, digamos, este aplazamiento de la fase de prácticas al curso siguiente. Siguiente apartado y último sería ya la aprobación del expediente del procedimiento selectivo y nombramiento como funcionarios de carrera. Una vez concluida la fase de prácticas, ¿vale?, y comprobado que todas las personas son declaradas aptas, bueno, las que sean declaradas aptas, en la misma se reúnen los requisitos generales y específicos de participación. La Dirección General de Personal Docente, que es el departamento de Consellería que se va a encargar de esto, aprobará el expediente de concurso oposición que se hará público en el DOC. Eso se publicará en el DOC y se va a elevar al Ministerio de Educación la propuesta como personal funcionario de carrera. Entonces, la Consellería lo que hace es la propuesta al Ministerio para que las personas descritas y calificadas como aptas sean nombrados funcionarios de carrera. Y después el Ministerio publica en el BOE el nombramiento como funcionario de carrera de todas estas personas, con efectos retroactivos a 1 de septiembre del 2024, porque el Ministerio cada vez está publicando más tarde y posiblemente hasta enero o febrero del 2025, por hacer, digamos, un poco una equivalencia con lo que ha pasado estos años anteriores, no se publique esa publicación en el BOE como funcionario de carrera, pero no os preocupéis que tiene efectos retroactivos a 1 de septiembre del 2024, cuando ya será cuando tengáis la condición de funcionario de carrera. Por lo tanto, primero la Consellería manda esa propuesta al Ministerio y después el Ministerio publica en el BOE. De todas formas, si en todo este proceso hubiese algún problema, os enteraríais muchísimo antes. O sea que fijaros la cantidad de elementos que intervienen en este proceso de prácticas, en esta evaluación que vais a tener, desde el tutor, el director, el inspector, la comisión calificadora. Si en todo este proceso hubiera algún problema, alguna cosa, pues os lo dirían, se corregiría, etcétera. Y lo normal es que consigáis el apto. Lo que sí que hay que hacer las cosas que se describen en esta resolución, cursos de formación, etcétera, porque todo es obligatorio, reglamentario y no deberíais tener ningún problema para ser calificados como aptos y a 1 de septiembre del 24 ser funcionario de carrera. Plazos. En el siguiente diapositiva tenéis aquí unos plazos que os pueden dar un poquito una idea de la estructura de este proceso de prácticas. Pues bueno, hasta el 30 de octubre del 2023 se designará a la persona tutora. El responsable será la dirección del centro. Del 1 al 15 de abril, la persona candidata presentará el informe final, que será en base al anexo 4, informe de autoevaluación. Del 1 al 15 de abril también el tutor y el director del centro presentarán sus informes, que serán el anexo 1 y el anexo 2, creo recordar. La inspección educativa hasta el 30 de abril tendrá de tiempo para presentar también su evaluación, que será en base a el anexo 3, ¿vale? Y hasta el 20 de mayo esa comisión evaluadora a la que le llegará toda la documentación tendrá de tiempo para evaluar a los candidatos y remitir a la Dirección General de Personal Docente el expediente correspondiente donde se dirá si es apto o no apto la persona aspirante. Bueno, pues todo eso sería un poco un repaso de
lo que es el borrador de la resolución que saldrá en breve sobre la regulación de la fase de práctica. Ahora vamos a contestar una serie de preguntas que nos habéis hecho. Nos habéis hecho pues unas 30 y tantas preguntas y las hemos resumido y las hemos agrupado en 10 preguntas, ¿vale? Porque algunas iban sobre la misma temática. Entonces ahora Rafa va a comentar una serie de preguntas, yo voy a comentar otras. También en estas preguntas preguntabais varias veces sobre lo que es el concurso de traslados, la participación que tenéis que hacer en el concurso de traslados, y os vamos también a contestar e informar un poquito de esa participación que va a ser inminente en el concurso general de traslados. Le doy paso al compañero Rafa. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues abrimos en este momento de la asamblea la temática de las preguntas que nos habéis trasladado en el momento de la inscripción. Entonces, la primera de ellas dice, ¿qué debemos hacer? 2 puntos, cursos, duración, documentos, plazos. Bueno, a ver, en cuanto a las actividades que debéis hacer como funcionarios en prácticas, son las que se recogen en el artículo 7, que básicamente son 3 cosas. La primera de ellas, el informe de autoevaluación, es decir, el anexo 4. Ese anexo 4 lo encontraréis en la propia resolución, ¿vale? Los ítems sobre los cuales os tenéis que autoevaluar. Pero a efectos prácticos, ese informe va a veniros en el OBIDOC. Entonces, tendréis que entrar en el OBIDOC y cumplimentar el informe de autoevaluación. Y ese informe de evaluación, pues la complementación pues, se hace pues, autovalorándoos de vuestro día a día, de lo que antes mi compañero Raúl os ha recordado, las actividades de inserción en el centro, que son tuteladas, la programación didáctica o de aula, la evaluación del alumnado, la información sobre el funcionamiento de los órganos colegiados del centro, la atención de la tutoría del alumnado, la gestión del aula, pues todas esas actividades de desempeño habitual en nuestro día a día como docentes, pues nos servirán para confeccionar la elaboración de esa primerita cosa que hay que hacer, que es el informe de autoevaluación. Ya digo, anexo 4 de la convocatoria. Segunda cosa que hay que hacer, formación, 2 cursos. Uno de 30 horas, semipresencial, ya veremos cómo lo definen finalmente, pero vamos, uno de 30 horas, y otro curso, un módulo de prevención de riesgos laborales a distancia. ¿Vale? Esos 2 cursos en cuanto a formación. Y la tercera y última cosa que hay que realizar, que también viene recogida en el artículo 7 de la resolución, es asistir al menos a 3 clases completas del tutor. Entonces, esas son las 3 cosas que están de vuestra mano, ¿vale? Que debéis realizar. Siguiendo con la pregunta, dice que debemos hacer cursos, ya está explicado, la duración de las prácticas. Bien, pues la duración con carácter, a ver, lo que es las prácticas, estáis como funcionarios en prácticas todo el curso. Lo único que a efectos de evaluación estaréis siendo evaluados, digámoslo así, desde el 1 de septiembre del 23 hasta el 31 de marzo del 24, con carácter general. Luego ya hay supuestos que hemos comentado antes, a través de los cuales, y solicitándose en tiempo y forma, pues permiten la reducción de la fase de prácticas a esos 3 meses mínimos que marca el Real Decreto de acceso a la función pública y la ley orgánica, pero bueno, esos 3 mínimos son los que se pueden tener a efectos evaluativos si están fundamentados y la Dirección General de Personal Docente así lo aprueba y se concede para esa reducción de las prácticas. Eso es en cuanto a la duración general y en cuanto a lo que es en sí la duración mínima, 3 meses. La siguiente pregunta dice: yo hago mi primer sexenio el mes que viene, lo cobro ya este curso, pues de conformidad con lo que dispone el decreto 5 del 2023, en su disposición transitoria única,
Ahí pone que el funcionariado en prácticas a partir del 1 de septiembre del 2021 percibiría estos complementos retributivos, con lo cual todo lo que esté adquirido en términos retributivos, de complementos, trienios, sexenios, incluso cargo, desde algún cargo, jefatura de departamento, por ejemplo, en secundaria, desde el 1 de septiembre del 2021, pues debe ser abonado por la Consejería. Caso individual de que no os lo estén pagando, pues tendréis que reclamarlo para que la Consejería sea conocedora de esta impuntualidad en el pago y actualice el abono cuanto antes. Antes del 21, antes del 1 de septiembre del 21, pues caso a caso sería ver la situación concreta de cada docente. Pero ya digo, respondiendo a la pregunta, desde el 1 de septiembre del 21 y de conformidad con el decreto 5 del 2023 del Consell, se pagan los trienios y sexenios al funcionariado en prácticas. La tercera pregunta dice que saber si hace falta una programación individual específica, si hay que hacer algún curso aparte y en general los pasos, y si ya se sabe cuándo pedir destino definitivo. Vamos a ir por partes. A ver, saber si hace falta la programación individual específica. Lo que hace falta es realizar el día a día en el aula. Las actividades de inserción en el aula incluyen la programación que se establece en el departamento, y también recoge el artículo 7 de la resolución, programación didáctica o de aula. Y lo que hay que hacer es, a partir del día a día del aula y de la tutelación que recibamos de nuestro tutor de prácticas, pues cumplimentar los ítems que tenéis dispuestos en el anexo 4 de la resolución, que es el informe de autoevaluación. No hay que entregar a la Consejería, por así decirlo, ninguna programación específica o de aula, sino que todo eso ya lo cumplimentáis en el informe de autoevaluación y se supervisará por la inspección educativa. Que al hilo de la inspección educativa deciros que en la mesa de negociación de la semana pasada, en donde se trató lo de la visita del inspector, desde la Consejería se nos trasladó que este inspector no es para suspender a nadie. Bueno, eso nos dijeron para infundir tranquilidad, sino que aquellas personas que realicen su día a día de forma bien hecha, pues no tienen por qué tener ningún problema en el informe del inspector, ni tampoco en el resto en los otros dos elementos evaluadores, como son el informe del tutor y el informe de la dirección del centro. Y si se sabe cuándo hay que pedir destino definitivo. Bien, pues el destino definitivo, los funcionarios en prácticas estáis obligados, ahora cuando se publique la convocatoria del concurso de traslados, aparecerá ahí, porque esta mañana se ha negociado en la Consejería esa convocatoria. Es un borrador todavía, pero se publicará en breve. Ahí aparecerá que el funcionariado en prácticas, como todos los años, está obligado a participar en el procedimiento del concurso de traslados. Y participan, el funcionariado en prácticas participa con 0 puntos, van ordenados por nota del proceso selectivo. Y además no tenéis que presentar ninguna documentación en baremable, no tenéis que presentar ningún documento para que os baremen, sino que participar presentando la solicitud de participación oportuna y ya haremos una asamblea explicativa para explicaros las pestañitas de la aplicación telemática de participación, para que ordenéis las provincias y que en caso de que os asignen de oficio, os adjudiquen un destino de oficio, la ordenación de preferencia provincial y otros elementos que hay por ahí. Pero vamos, ¿cuándo pedir destino? En primer lugar, tenéis que participar, ya digo, de forma obligada y sin presentar documentos baremables. Ahora, dentro de poco, ¿vale? Estamos a principios de octubre, pues yo qué sé, mediados de octubre o por ahí, se tiene que publicar aproximadamente. Entonces, nada más publique, avisaremos. Y la petición de destino
definitivo, pues como ya estaréis inmersos en el proceso del concurso de traslados, pues a principio de año, en enero, se habilitará un plazo que viene a ser, ahora no recuerdo de memoria, pero debe ser de unos 7 días o por ahí, avisaremos porque es algo muy importante para que ordenéis los centros. Entonces, si se sabe cuándo hay que pedir el destino definitivo, pues en enero. Lo tenéis que hacer las peticiones telemáticas de centros, pero previo a eso he querido subrayaros que no se os pase el tema del concurso de traslados, que es más reciente, que lo tenemos ahora, yo creo que en este mes. Vale, siguiente pregunta dice, documentación que puede solicitar la inspección. Bueno, pues la inspección lo que nos trasladó, que es lo que os trasladamos a las funciones prácticas, es que no iba a ir a suspender a nadie, ni mucho menos, sino que aquellas personas que en cuanto a documentación cumplimenten toda aquella que en el día a día es prescriptiva, ¿vale? La programación de aula, programación didáctica, todo aquello que en el centro también se considere inherente del funcionamiento en el día a día para el desempeño de vuestras funciones docentes, pues no tenéis por qué tener ningún problema. La visita al inspector también quiere decir, se nos aseguró, ya veremos, pero bueno, se nos aseguró que no tenéis que estar pendientes de si os vais a librar o no, de que os visite el inspector en el aula. Ya digo, desde el sindicato pedimos que la voluntariedad de este tipo de actuación, pero desde la consejería, para que no se esté pensando en si me visitan o no me visitan, se nos dijo que se visitaría a todos. O sea que, por cierto, según siempre en la consejería, según siempre la afirmación de la consejería, que se realizará la visita de la inspección. Otra pregunta que nos habéis trasladado dice, puntos para el concurso. ¿Cuándo se elige plaza definitiva? ¿Qué criterio se sigue para asignarla? Los que hemos aprobado por oposición tenemos que presentar méritos para conseguir puntos. Bueno, es que ya me he enrollado demasiado en la anterior y esta ya está tocada. Puntos para el concurso, pues participáis con 0 puntos, participáis ordenados por nota de proceso selectivo, y las plazas definitivas, pues cuando abran la plataforma para pedir centros, y el criterio para asignar plaza, pues viene regulado en la convocatoria del concurso traslados, que bueno, asignan plaza a las personas que tienen derecho preferente, que es otro grupo funcionarial que ha tenido supresión o modificación de la plaza, pero bueno, estas son otras cosas. Y luego ya se atiende al baremo, ordenados por baremo, y en ese baremo, ya digo, como tenéis 0 puntos en la baremación, pues después de todas las puntuaciones aparecería el listado, digámoslo así, el segmento de aspirantes a plazas en concurso traslados, que sería el funcionariado en prácticas, que participa, como ya he dicho, con 0 puntos, y dentro de esos 0 puntos, dentro de ese segmento de funcionariado en prácticas, pues ordenados por nota de proceso selectivo. Y si tenemos que presentar méritos, pues volver a repetir que no tenéis que aportar documentación baremable a la convocatoria, a lo que es el procedimiento del concurso de traslados para la petición de centros y obtención de un destino definitivo. Bueno, pues paso ahora la palabra a mi compañero Raúl para que siga con más preguntas. Adelante, Raúl. Por otro lado, nos preguntabais si el tutor ha de ser del mismo departamento, y en la resolución que saldrá, pues bueno, establece una serie de características que tiene que tener el tutor de prácticas. Primero, que sea del cuerpo y la especialidad funcionario de carrera con más de 5 años de antigüedad. Si no, pues del mismo cuerpo y del mismo área y funcionario de carrera. Que no, que sea del mismo cuerpo y funcionario de carrera. Que no, la jefatura de estudios. Es decir, habría que ver el perfil. Si el que se acoge al primer orden de prelación que hemos dicho, está ese perfil en el centro, pues ese será el tutor de prácticas, y si no, pues habrá que decidirlo.
¿vale? Ya sabéis que hemos nombrado que la dirección del centro nombrará tutor de prácticas antes del 31 de octubre del 2023. ¿Cuándo elegimos la plaza fija, destino fijo? ¿Y cuándo nos lo dicen? ¿Cuáles son las funciones del inspector y qué nos va a pedir? Bueno, las funciones del inspector ya la hemos hablado anteriormente, ¿vale? Lo que es un poco dentro de este proceso de prácticas que tiene, digamos, una visita al centro para conocer un poco esa documentación a nivel pedagógico y la labor docente en el aula y, bueno, una serie también de funciones como elaborar un informe que llegará a la comisión calificadora y también un poco asesorar, informar y despejar dudas tanto para el tutor, para el director, como para el funcionario o funcionaria en prácticas. ¿Cuándo elegimos la plaza fija, destino fijo? Pues ahora en breve se va a abrir lo que es el concurso de traslados, en breve puede ser a finales de octubre, principios de noviembre, más o menos, y los funcionarios en prácticas deben participar de forma obligatoria en el concurso de traslados. Participáis con 0 puntos y un poco el orden va a ser el que habéis tenido en la oposición, ¿vale? Es el orden con respecto a las personas participantes de vuestra misma oposición. Por lo tanto, siempre que haya una plaza disponible, os tienen que dar plaza en este concurso de traslado, si no, os quedaríais como en expectativa de destino y os tendrían que dar una plaza provisional para el curso que viene. Pero si de vuestra especialidad hay vacantes suficientes para poder asignaros una plaza definitiva, pues este año ya tendríais esa plaza cuando termine el concurso de traslados. Concurso de traslados, vamos a proyectar una imagen con las fechas orientativas que tuvo el concurso de traslados el año pasado porque tiene como varios momentos. Pues fijaros que en octubre-noviembre es cuando se publicará la convocatoria y presentaréis solicitudes de participación en el concurso de traslados. En diciembre se publican las puntuaciones provisionales. Ya sabéis que vais con 0 puntos, pero la gente que sí que pueda aportar méritos, pues ahí saldrán esas puntuaciones provisionales. Y también habrá un plazo para reclamar esas puntuaciones provisionales. También en ese mes de diciembre deberéis estar atentos porque saldrán todas las personas admitidas en ese concurso de traslados, todos los participantes, pues para ver que estáis, digamos, en ese listado. Después de las reclamaciones se publicarán ya las puntuaciones definitivas. Ya en el mes de enero se abrirá la plataforma para que podáis pedir los destinos. Es aconsejable en este primer concurso de traslados, pues pedir cuantos más destinos mejor. En la plataforma podéis pedir hasta 300 peticiones. Por lo tanto, es importante realizar una petición amplia porque como estáis obligados a participar, si hay plaza disponible, si no la dan dentro de vuestras peticiones voluntarias, os pueden dar una plaza forzosa en un destino que no hayáis querido. Por lo tanto, cuantas más pidáis, mejor. Después, en enero o febrero, se publicarán las vacantes provisionales. Esas son las plazas a las que podéis optar, ¿vale? Vosotros habréis pedido un poco a ciegas, no sabéis esas vacantes y después saldrán esas vacantes provisionales. Entendemos que este año serán muy cuantiosas esas vacantes porque hay que darle plaza a todas las personas que vienen del concurso de méritos, a todas las personas participantes que vienen del concurso oposición, por lo tanto, esas vacantes pensamos que serán numerosas. En febrero o marzo se publicarán ya los destinos provisionales. Ahí en febrero o marzo ya sabréis lo que os han dado de manera provisional, porque luego las personas que participan de forma voluntaria pueden renunciar a el destino provisional que les han dado. Vosotros no, porque vais obligatorio, pero una persona que ya tenga destino definitivo en estos momentos participa de forma voluntaria, le dan un destino y luego renuncia a él. Por lo tanto, puede haber cambios entre el destino provisional y el definitivo por todas estas renuncias de las que estoy hablando. En el mismo mes de marzo hemos dicho que hay 2 o 3 días para reclamaciones y renuncias. En abril se publicarán ya las vacantes definitivas, porque siempre entre las provisionales y las definitivas, pues a lo mejor hay una jubilación que ha salido y la vuelven a meter en las vacantes definitivas, etc. Y ya en el mes de mayo se termina el concurso de traslados y ya sabréis vuestro destino definitivo. Esa será ya la fecha en que terminará el concurso de traslados. Normalmente en la primera quincena de mayo es cuando se resuelve el concurso de traslados. Este año además es autonómico, que no es a lo mejor tan costoso como resolver un concurso nacional, con lo cual pensamos que a lo mejor sobre principios de mayo se resolverá. Esto es en función de otros años, puede cambiar, pero es más o menos para que veáis la estructura del proceso del concurso de traslado.
La pregunta 8 también va en esta línea y dice, me gustaría recibir información sobre cómo funciona el concurso de traslados y, por supuesto, en qué va a consistir las prácticas de este año. Bueno, pues creo que con este calendario que hemos hecho, en función de lo que ha pasado otros años, ya sabéis un poquito la estructura del concurso de traslados. Siguiente pregunta dice, si finalmente los que hemos trabajado más de un curso se nos convalidara el año de prácticas, es una pregunta, si finalmente se nos convalidará. Bueno, de momento no se va a convalidar el año de prácticas y de hecho pues la resolución es inminente y ya cuando se publique pues empezará, digamos, vuestra fase de prácticas a nivel de evaluación, documentación y reuniones y demás. Por lo tanto, de momento no se convalida. Sí que esa ha sido una petición de CSIC, pero de momento no se ha conseguido. ¿Se cobran los trienios y los sexenios durante el año de prácticas? Pues bueno, ahora sí, durante muchos años no se han cobrado, pero ahora sí que ya se cobran estos complementos de antigüedad. Y este año hacía mi segundo trienio y mi primer sexenio y no los he cobrado. Bueno, si no los has cobrado o no has cobrado el sexenio que se te acaba de cumplir, pues bueno, ya sabéis que a través de Ovidoc se puede hacer una reclamación. En el apartado de trienios y sexenios tenéis para poner una incidencia, podéis aportar documentación si queréis y ahí se puede hacer una reclamación, pero bueno, posiblemente en algunos de estos complementos que se actualizan y tal, pues a lo mejor no os han pagado y os pagan un poquito más adelante con carácter retroactivo a la fecha en que hayáis cumplido. Sobre todo tener cuidado con los sexenios de ver que tenéis las 100 horas de formación pertinentes para actualizar el sexenio, que no sea debido a que no llegáis a esas 100 horas de formación. Pero si sí que las tenéis y no habéis cobrado en la fecha adecuada, se puede poner una reclamación. Si sois afiliados, podéis mandarnos la reclamación y vamos a la dirección territorial a ver qué ha podido pasar y a solucionar los posibles errores. Otra pregunta dice, si estar de baja médica durante las prácticas, ya sean 15 días, 4 meses, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, ya hemos visto que por incapacidad temporal, por enfermedad grave, se podía pedir una reducción de un mínimo de 3 meses de las prácticas a efectos de evaluación. Ya sabéis que durante todo el curso tenéis la condición de funcionarios en práctica, pero la evaluación se puede reducir a esos 3 meses. ¿Me puede denegar la fase de prácticas? Sí que se puede si eres evaluado como no apto. Entonces tendrías que repetir la fase de prácticas, extraordinariamente la podrías hacer una vez más. Si tienes un familiar de segundo grado con una enfermedad grave y con cuidados paliativos, ¿se puede reducir las prácticas? ¿O qué pasa en estos casos? Pues bueno, no se puede, es una de las peticiones también que habíamos hecho de que se ampliase los motivos para reducir, digamos, esa fase de prácticas a nivel de evaluación, pero de momento no está recogido en el borrador que acaba de pasar por mesa sectorial. Bueno, pues hay una serie de motivos que sí que están, pues hemos dicho incapacidad temporal por enfermedad grave, el tema de maternidad, paternidad, embarazo, etcétera, pero este no está recogido, digamos, en la resolución que se publicará en nada. Pues hemos repasado una serie de preguntas que nos habéis hecho, hemos hecho un repaso a la convocatoria, Rafa también ha hecho un repaso a las peticiones de CSI para mejorar esta fase de prácticas. Y también hemos dicho que tenéis información en la web, en el banner de funcionarios en prácticas actualizada. Todo lo que vaya saliendo lo vamos a ir colgando en ese banner y aparte difundiendo por todas nuestras redes sociales, grupos de difusión y tenéis nuestras sedes provinciales, vuestro delegado de referencia para cualquier duda que podáis tener con respecto a esta fase. Yo le paso la palabra al compañero Rafa. Por mi lado, pues nada, agradeceros la presencia y al haber estado en esta asamblea. Bueno, agradeceros la asistencia a esta asamblea. Nuestro propósito es estar a vuestro lado, ayudaros en el proceso, aclarar vuestras dudas. Desde las primeras reivindicaciones del sindicato en la mesa sectorial, cuando la Consejería plantea el borrador que regulará la fase de prácticas de este año, hasta la última duda que nos pueda llegar al final del proceso, queremos estar siempre a vuestro lado. Próximamente haremos también una asamblea relativa al concurso de traslados para explicaros todo el proceso y por nuestra parte nada más. Deseando y esperando que esta asamblea haya sido de utilidad, damos por concluida la asamblea. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Buenas tardes.